Bueno, filosofía del lenguaje. La reflexión filosófica sobre el lenguaje viene desde tiempos antiguos. Veíamos, por ejemplo, que en los presocráticos ya habían disputas, controversias sobre si el lenguaje tenía un origen natural o si por el contrario el lenguaje tenía un origen artificial. Estas reflexiones se sistematizan y se elaboran mucho más en el diálogo de Platón del Cratilo. Sin embargo, la denominación filosofía del lenguaje es una expresión que empieza a utilizarse a principios del siglo XX y aparece con mayor frecuencia después de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente la filosofía del lenguaje es una disciplina filosófica. Cuando nos referimos a ello estamos hablando de un área especializada de la filosofía que tiene por objeto el fenómeno del lenguaje. Yo aquí he tratado de hacer una división sobre la filosofía del lenguaje en relación con otras disciplinas. Para hacer esto me he basado en un libro o más bien en un artículo del profesor Francisco Rodríguez Consuegra, que es un docente que pertenece al Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Valencia en España, que lleva por título La filosofía del lenguaje, su naturaleza y su contexto. La idea de este texto, ¿cuál es? El profesor se pregunta, ¿qué es la filosofía del lenguaje? ¿Cómo podemos determinar cuál es ese carácter específico, cuál es esa especificidad del lenguaje? Cosa que nos permitiría, por ejemplo, encontrar cuáles son sus temas, cuáles son sus contenidos. Cosa que usualmente no se hace. Por ejemplo, en la universidad se le pide al estudiante y se intenta abordar el para qué sirve la filosofía del lenguaje, como si esa fuera la pregunta por excelencia de la filosofía, cuando sabemos que la pregunta genuina de la filosofía es ¿qué es? Inclusive la filosofía misma, por ejemplo, tiene un problema interno fundamental que es determinar su naturaleza. Entonces, si ese es un problema de la filosofía, ¿por qué no plantearlo también en el ámbito de esta especialidad que es la filosofía del lenguaje? Entonces, ¿qué es la filosofía del lenguaje? Nos permitiría plantear un problema interno fundamental de esta misma disciplina. Entonces, filosofía del lenguaje y lingüística tienen un objeto en común, que es el lenguaje. Sin embargo, la filosofía tiene unos puntos de vista y unos métodos filosóficos para estudiar este objeto. La lingüística tiene un método científico y tiene unos puntos de vista científicos para abordar ese objeto. ¿Qué le interesa a la filosofía del lenguaje? Los problemas filosóficos que pueda plantearle el lenguaje. ¿Qué le interesa a la lingüística? Elaborar teorías científicas que nos digan qué es el lenguaje. Sin embargo, encontramos, por ejemplo, que la lingüística aborda el lenguaje desde el estructuralismo, es decir, desde su forma, desde su lógica y desde la matemática. También acude, por ejemplo, a lo que dicen otras disciplinas sobre ese objeto, como por ejemplo la antropología, la sociología, el psicoanálisis, la semiología, entre otras. Entonces ya encontramos, por ejemplo, unos tintes filosóficos que nos permiten encontrar unos puntos de relación entre la filosofía del lenguaje y la lingüística, como por ejemplo es el tema de lo metodológico, de lo ontológico, de lo epistemológico. Aparte de ello, fijémonos que la lingüística tiene por objeto de estudio la fonética y la fonología, pero parece ser que eso no le interesa mucho a la filosofía del lenguaje. Pero la lingüística tiene otros aspectos de estudio
de los lenguajes concretos o las llamadas lenguas naturales humanas, como por ejemplo es la semántica. Y por ejemplo la pragmática. Esto sí que le interesa a la filosofía. ¿Por qué? Porque la semántica aborda objetos como el significado, el sentido, la interpretación, la referencia. Y la pragmática, por ejemplo, la pragmática, temas como la fuerza elocutiva, la implicatura conversacional, que en autores como por ejemplo John Austin o Searle, nos es difícil delimitar cuál es su trabajo sobre lo lingüístico y cuál es su trabajo sobre lo filosófico. Filosofía del lenguaje y lógica. La filosofía ha tenido relaciones desde mucho tiempo atrás con la lógica, por ejemplo, en la lógica de Aristóteles. Sin embargo, la filosofía del lenguaje con la lógica empieza a tener una relación mucho más cercana y profunda en lo que fue, por ejemplo, el positivismo lógico con autores como Wittgenstein, Bertrand Russell, Frege, entre otros, ¿no? Entonces, ¿cuál era la idea de aquí? ¿Cuál era el proyecto logicista del que se habla? Crear lenguajes formales con el objetivo de formalizar la matemática, ¿sí? Y de hacer, por ejemplo, de la filosofía un estudio científico cuyo método sea la lógica. Entonces, acá que encontramos un análisis lógico del lenguaje. Su idea cuál era, su pretensión cuál era, estudiar y encontrar un lenguaje ideal. Para ellos, por ejemplo, la forma lógica auténtica, la forma lógica genuina, se escondía o estaba subyacente dentro de la forma gramatical engañosa. Por eso sus estudios se abocan a tratar de encontrar esas formas lógicas que permitirían llegar a comprender los problemas en los que se encontraba la filosofía y que no podía resolver. Entonces, lo que vemos es que se hace un estudio del lenguaje, no tanto porque les interese el lenguaje, sino porque les interesan aspectos como el pensamiento, la realidad, y aquí, por ejemplo, el mundo. Acá encontramos temas supremamente interesantes para lo que tiene que ver con el estudio del lenguaje, como por ejemplo es el tema de los cuantificadores, el tema de las descripciones, las referencias, una teoría del significado, los valores veritativos, entre otros. Y por ejemplo se plantea algo que se podría explorar con mayor profundidad, que es si el lenguaje tiene un carácter matemático, tiene una naturaleza del orden de la matemática. Y por eso el análisis lógico que se realiza a los enunciados lingüísticos, a las expresiones lingüísticas. Filosofía del lenguaje y psicología, que es algo que no se aborda, pero que es supremamente importante, porque es la relación entre lenguaje con la mente
y el pensamiento. Entonces, se tiene la idea de que el lenguaje es la expresión del pensamiento. Y por eso, si queremos llegar a acceder a lo que sería el pensamiento, es necesario pasar por un estudio del lenguaje. Acá encontramos dos cosas. Una cosa es la llamada filosofía de la mente, que tiene una derivación que es la filosofía de la psicología. La filosofía de la mente, ¿de qué se ocupa? De estudiar la relación mente-cuerpo y la naturaleza de la conciencia. Mientras que la filosofía de la psicología va a tratar de abordar el tema de la naturaleza de los conceptos, la naturaleza de las representaciones mentales, la llamada teoría de las ideas innatas, entre otros. Y esto digamos que nos permite entrar en otro tema que se relaciona mucho con la filosofía del lenguaje y es las llamadas ciencias cognitivas, cuya base estaría con relación a la teoría computacional y representacional y la teoría de la informática. Es un pasaje importante porque muchos de los autores de los estudios de la filosofía del lenguaje se pasaron a estudiar las ciencias cognitivas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encontramos muchos argumentos de la filosofía del lenguaje en las llamadas ciencias cognitivas. Aquí también, por ejemplo, interesa mucho el tema de la cognición. El tema de los procesos, del procesamiento, de las operaciones mentales. Y no olvidemos la metáfora, la analogía mente-ordenador. Bueno, finalmente quisiera destacar algo que tiene que ver con la filosofía del lenguaje en sus últimos años, ¿sí? Que empieza con una denominación que es filosofía lingüística, ¿sí? Entendida como un método utilizado tanto por los representantes del positivismo lógico como por los representantes de la llamada filosofía del lenguaje ordinario. Vamos a ver que la filosofía del lenguaje, ¿sí? Que ya no es ese método que se concibe en tanto la filosofía lingüística, sino más bien es un corpus más amplio, donde encontramos ideas, donde encontramos teorías, donde encontramos conceptos, donde encontramos métodos de análisis más profundo. En ese sentido, vamos a encontrar que esto se resume en la expresión de la filosofía analítica, una filosofía de tradición analítica que tiene su fundamento en la filosofía del lenguaje. Filosofía del lenguaje que tiene una base del orden de la teoría de la verdad y de la teoría del significado. Quedaría por indagar y conocer más si, por ejemplo, el llamado giro hermenéutico, donde encontramos autores como Martin Heidegger, Todorov, Jacques Derrida, Michel Foucault, George Gadamer, harían parte de una filosofía del lenguaje, ¿sí? Precisamente, ¿por qué? Porque vemos que ya no es tanto esa discusión, ese estudio, esa investigación sobre las relaciones entre el lenguaje, pensamiento y mundo, sino que abarcan una totalidad mucho mayor, donde encontramos el estudio del sujeto, el estudio de la verdad, el estudio de la subjetividad, el estudio del discurso, que veríamos que desbordarían lo que se plantea aquí. Entonces, mi idea
y la idea que pretendo explorar en posteriores estudios es que ya no hablaríamos de una filosofía del lenguaje, sino de una reflexión filosófica sobre el lenguaje, que desbordaría, digamos que los temas y los contenidos de la filosofía del lenguaje.